Listo, ya inició la grabación. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí vamos a compartir nuestra pantalla. Toda la pantalla. La presentación, el agua como un derecho. Tamaño completo. Espero que ahí estén viendo lo más grande posible. ¿Me confirman? Sí, profe. Listo, muy bien. Como les decía, este es un enfoque que hay para el análisis de lo que nosotros hemos llamado los sistemas hídricos o los sistemas alrededor del agua. Y es el enfoque de considerar el agua como un derecho humano. Esto podría parecer apenas obvio, que todos los humanos debamos tener derecho al agua. Y se han hecho en realidad muchas declaraciones, tanto a nivel nacional como internacional, en relación a esa posibilidad de que todos los seres humanos tengan derecho al agua. Sin embargo, esta declaración, como muchas otras, como una declaración donde dice que todos tenemos derecho a un ambiente sano, o los derechos de los niños, o los derechos a la paz, o el derecho a la alimentación saludable, a la seguridad alimentaria, se quedan muchas veces solamente en declaraciones. Sin embargo, es importante que nosotros, como docentes, como profesores en ciencias naturales y educación ambiental, nosotros muy especialmente porque es un tema que tiene que ver con nuestro enfoque disciplinar, sin querer decir que los otros profesores de las otras áreas no tengan que abordarlo, pero muy especialmente es una responsabilidad de nosotros como licenciados en ciencias naturales y educación ambiental en entender que el agua, alrededor del agua se construyen unos derechos y unas formas de vida. Imagínense que incluso es tan importante el tema del agua que si ustedes le han pegado una mirada o han leído al Plan de Desarrollo Nacional, el Plan de Desarrollo del presidente Petro, ese plan de desarrollo está estructurado en unos grandes bloques temáticos. Y el principal bloque temático del plan de desarrollo del presidente Petro es precisamente el agua. Pues por eso eso es una reafirmación de la importancia que tiene este concepto y cómo alrededor de este concepto se articulan casi todas las actividades humanas, ¿no? Por eso es tan importante esta asignatura en su plan de estudios y por eso es importante tener un espíritu crítico y reflexivo. Imagínense que nuestra asignatura tiene una denominación, ¿no? El patrimonio hídrico. Aquí hemos argumentado que aunque somos docentes de la asignatura, nosotros entendemos y argumentamos que posiblemente esa no es la mejor denominación que se le puede dar a este núcleo temático de su proceso de formación. Y estamos dándole un enfoque diferente, el enfoque de sistemas, el enfoque del agua como un derecho, sin perder de vista cuáles son las megatendencias, las tendencias internacionales y nacionales para abordar la forma de construir un discurso alrededor del agua. Ustedes, cuando tengamos la oportunidad de encontrarnos, no la próxima semana, sino en un par de semanas, y conversemos, y ustedes van a hablar un poco más que yo en estos escenarios virtuales, pues el profesor termina hablando un poco más, aunque la participación de ustedes ayer fue muy buena, pero cuando ustedes tengan la oportunidad de hablar, estaré muy pendiente en la forma como utilizan las palabras y su discurso, a ver qué tanto empieza a verse germinar esa semilla de estas palabras que hemos compartido en la utilización de los términos, en la forma en que unen un concepto con otro para construir sus propias ideas. Entonces, el agua como un derecho humano es un elemento importante. Y entonces entramos a analizar por qué es importante el agua. Bueno, dice, bueno, el agua entonces es muy importante, pero ¿por qué? Esa sería
una pregunta que ustedes como profesores de las ciencias naturales y la educación ambiental le pueden hacer a sus estudiantes, a sus niños de la básica primaria o a los adolescentes de la básica secundaria o los más grandecitos de la media, ¿no? Y les aseguro que van a encontrar respuestas increíbles y maravillosas. Se le pregunta a un niño, ¿por qué es importante el agua? Pronto los más pequeñitos dirán una cosa, los más grandecitos otra. Y entre ustedes, entre los compañeros universitarios, tendrá que haber un concepto, posiblemente un concepto un poco más elaborado, lleno de más argumentos. Aquí yo he traído que dos elementos, ¿no? Para que los tengamos en cuenta, y aquí quisiera pues escuchar a partir de esas dos ideas fuerza, ¿qué opinan ustedes? ¿Por qué es importante el agua? Uno, que el agua es vida para la gente y para el planeta, ¿no? Es una afirmación, un poco casi que un cliché, como se suele decir. Un cliché es algo que la gente dice y repite porque es algo como que está de moda, pero sin ponerle demasiada reflexión ni sentido a lo que se está diciendo, a pesar de que pueda ser verdad, pero son cosas que se repiten sin mayor reflexión. Y en relación al agua, hay muchos eslogans y cuando se celebra el Día del Agua se repite, ¿no? El agua es vida, el agua es vida y vida para la gente y para el planeta. Aquí se ha complementado. Es una idea fuerza importante. Una segunda idea fuerza importante que me está sonando. ¿Será que hay alguien intentando entrar? Me parece que no. Bueno, y la segunda idea fuerza es que se sigue afirmando que el agua es esencial para el bienestar humano y un factor esencial para el desarrollo económico y un elemento imprescindible para el funcionamiento adecuado de los... Se me borró ahí. ¿Qué será lo que falta? ¿Cuál será la palabra que falta ahí? ¿De los qué? ¿Qué dicen? ¿Cuál De es los la...? ecosistemas. Muy bien, sí, señor, de los ecosistemas. Entonces, la segunda idea fuerza es que seguimos afirmando que el agua es esencial para el bienestar humano, un factor esencial para el desarrollo económico y un elemento imprescindible para el funcionamiento adecuado de los ecosistemas. La segunda es una afirmación que se hace desde Naciones Unidas, ¿no? Esa es como la idea que de esta organización tan importante que agrupa a todos los países del mundo se está hablando. Entonces ellos plantean ese concepto. Entonces yo quiero escuchar sus comentarios respecto a la primera idea fuerza y a la segunda idea fuerza y que construyan a partir de eso ustedes un argumento acerca de cuál es la importancia del agua. ¿Qué dicen? A ver, tomo nota acá de sus participaciones. ¿Por qué es importante el agua? Pues para mí, ¿Quién está hablando? Disculpa. ¿Quién? Samantha, Samantha. Gracias, Samantha. pues la importancia del agua es que somos agua, iniciando por ahí. El 70% de nuestro cuerpo es agua. Entonces, el agua es vida. Suena una frase repetitiva y muy, como le digo, muy de cajón, dijo el otro, Sí. pero es la verdad, porque sin agua no hay vida. Sin agua no existimos. Y no solo nosotros los seres humanos, sino todos los seres vivos, porque todo se da a partir del agua. Entonces, para mí el agua es lo más importante en nuestras vidas. Y a pesar de eso,
no le damos el valor que realmente requiere. Muchas gracias, Samantha. Muy bien. De acuerdo. Nuestro cuerpo está formado por agua y ya vemos unas culturas, unos pueblos, unas comunidades que tenemos una relación aún más cercana que otros con el agua, ¿no? Eh, Pueblo de Tumaco, pueblo afrodescendiente de Tumaco, bueno, y no solo el afrodescendiente, de todas las razas que se habitan en el puerto, en el Pacífico, y de todo el Pacífico, pues tenemos una relación aún más cercana con el agua por tener precisamente el mar ahí, ¿no? Tan cerca, y no solo el mar, la gente que habita en los ríos tiene una relación pues muy cercana, muy particular, muy vivencial con el agua, forma parte pues del estilo de vida, podríamos decir. Pero el segundo concepto, el de Naciones Unidas, involucra unos elementos, dos elementos que yo destaco y que quisiera que ustedes los comentaran. Un elemento que se llama el bienestar y otro elemento que se llama el desarrollo económico. Bueno, podríamos vislumbrar inclusive otra categoría que es el funcionamiento de los ecosistemas. Tres categorías: bienestar, desarrollo económico y funcionamiento de los ecosistemas. ¿Qué podrían ustedes comentar al respecto? Profe, repito otra vez la pregunta, por favor. Es que en el segundo concepto, en el que está el colorcito como verde, que es la idea de Naciones Unidas, uno, hablando acerca de la importancia del agua, se pueden vislumbrar unas categorías o unas ideas fuerza, unos elementos emergentes que son los siguientes. Una es el agua relacionada con el bienestar humano. Dos es el agua relacionado con el desarrollo económico. Y tres es el agua relacionada con el funcionamiento adecuado de los ecosistemas. Entonces, ustedes, ¿qué opinan de esa relación que se hace del agua con el bienestar, con la parte económica y con los ecosistemas? Que antes habíamos hablado, pues, en términos generales, de que el agua es vida y de que inclusive nosotros somos agua y que de ahí deriva una importancia, pero acá ya entran otros elementos de análisis. ¿Qué opinan ustedes de eso? Bueno, yo diría que en la parte de Perdón, bienestar, quien está hablando es que acá desde esta pantalla no puedo. Cristian. Ah, ya, gracias, Cristian. Bueno, yo diría que la parte del bienestar humano, como la compañera lo dijo, el agua es vida. ¿Por qué? Porque proporciona minerales esenciales como el calcio, el magnesio, el flúor, que sirven para fortalecer nuestros huesos y los dientes, ¿no? Además de las funciones en el agua, nuestro cuerpo pues trae múltiples, eh, digamos, funciones. Las más importantes son, por ejemplo, que permite el transporte de nutrientes a la célula. Igualmente, nos proporciona en esa parte la salud, profe, bienestar humano, ¿sí? Pues nos permite que nos mantengamos limpios, que podamos acceder a este recurso y pues mantener una excelente salud, diga, en el desarrollo económico, porque permite a las industrias o a las empresas, ¿sí? Complementar su labor o su trabajo. Pues digamos que para construir o para hacer algún elemento, trabajar una materia prima, casi la mayoría de las empresas necesitan el agua, ¿sí? Y para mantener el funcionamiento adecuado de los ecosistemas, lógicamente, pues todos los animales, eh,
y los animales y plantas que, pues, que están en el medio, ¿sí? Necesitan del agua, de, claro, vuelvo y repito, de esos nutrientes que trae el agua para poder subsistir y para que haya un mejor funcionamiento de lo que es el medio. Eso sería. Muy bien, muy bien. ¿Alguien de pronto tiene algo más que decir? Bueno, yo quisiera desagregar entonces, En sí, el grupo escribió una compañera también ahí, eh, para que le lea el comentario que ella escribió. bueno. En, pero en el chat de aquí de esta sala, Sí, profe, en el chat de la sala. es que estoy en un modo de presentación que no me deja verlos. Que dejar de compartir aquí un momentico, a ver. Veamos. Jenny, Jenny. Veamos, dice Jenny. No, Jenny está diciendo que tiene problemas. La que está hablando es Yuri Tatiana. Yuri Tatiana dice, el agua es importante por muchas razones. Es esencial para la vida, ya que todos los seres vivos la necesitan para sobrevivir. Además, el agua es fundamental para la agricultura, la industria y la generación de energía. Muy bien, aquí retoma unos elementos que ha mencionado Cristian y que ha mencionado Samantha también. Yo quiero retomar algo. Espérenme un momentico. Una adecuación aquí de la pantalla. Katy, Joana dice, el agua es, a ver, ¿qué dijo? El agua es el equilibrio del planeta Tierra. Es bien interesante el tema del equilibrio. Los sistemas, dentro de la teoría de sistemas, el equilibrio es muy importante, es una propiedad de los sistemas, especialmente los sistemas ecológicos o de los ecosistemas que llama la homeostasis. Y cuando los sistemas tienden hacia el equilibrio, entonces es que tienen lo que se llama unos ecosistemas con buena salud. Aquí se habla de un concepto, del bienestar. Ya lo han tocado varios, empezó tocándolo Cristian principalmente, y yo quiero hablarles sobre el bienestar. El bienestar, desde el punto de vista incluso filosófico, se ha convertido en el eje principal, en el objetivo fundamental de nuestra sociedad, especialmente en el orden de valores de la sociedad occidental. Se habla que lo principal, la mayor aspiración que tenemos los individuos dentro de la sociedad es a conseguir bienestar. Y cualquiera que escuche ese discurso dice, pues sí, me parece lógico que se quiera aspirar al bienestar, pero permítanme decirles, y voy a tratar de argumentarlo, que esa forma de bienestar que nos ha planteado la civilización occidental y lo que se llama el paradigma de la modernidad es precisamente uno de los orígenes fundamentales de la crisis civilizatoria que nosotros estamos experimentando, donde una de las facetas de la crisis civilizatoria es la crisis ambiental. Entonces, el bienestar, que nos lo plantea la civilización occidental y el paradigma de la modernidad como la mayor aspiración de la sociedad, es en realidad un problema.
Y ese es un problema fundamental que da origen a muchas otras crisis, a crisis de valores, a crisis ambientales, a la crisis de la pobreza, a la crisis económica inclusive, a la crisis de las relaciones entre los países, o sea, a la violencia. Pues ese bienestar posiblemente es un arma de doble filo. Y ahora les voy a argumentar por qué, pero antes quisiera darle la palabra a Victoria Escobar, que está aquí levantando la mano. Cuéntenos, Victoria. No, profe, disculpe, se me pulsó, Se qué pena. le levantó. Ah, bueno, no pasa nada, tranquilo. Por acá va a tener otro comentario que quisiera leerlo. El agua es importante para la agricultura y garantiza la seguridad alimentaria. Ese es un tema para el que vamos, para allá también vamos. Que cuando hablemos de desarrollo económico y de equilibrio de ecosistemas. Recuerden que de esa definición de las Naciones Unidas se derivan 3 categorías, les había dicho yo. Profe, está preguntando las 3 categorías. Está... No, estoy afirmando que estoy tratando aquí de arreglar una cosa de la pantalla para ponerme en pantalla completa, pero no he podido. No sé que ustedes que estarán mirando ahí, si me están mirando a mí o una pantalla negra. ¿Qué están mirando? A usted, profe. Profe. Ah, bueno. Sí, profe. Ya. Bueno, entonces, eso puede sorprender un poco decir que la aspiración del bienestar es un problema, ¿no es cierto? Así que es un problema. Pues sí, la civilización occidental nos dice permanentemente por todos los medios y lo refuerza día a día a través en realidad, de la manipulación que hacen los medios masivos de comunicación, a través incluso de los sistemas educativos escolares, a través de las leyes, las normas por todas partes, como una gran conspiración global que todos debemos aspirar al bienestar. Pero la clave, lo que hay que preguntarse es qué tipo de bienestar. El bienestar que promueve la civilización occidental y el modelo hegemónico, cultural, político, es un bienestar individual. Ese es el bienestar que promueve esta sociedad. Es el bienestar individual, que usted, en el mejor de los casos, su familia esté bien. ¿Y qué ha implicado ese bienestar en términos del aparato ideológico y cultural que hoy en día está vigente? El bienestar está asociado a algo que hablamos el día de ayer, que ustedes lo mencionaron, y era el consumo. ¿Y por qué está ligado el bienestar al consumo? Porque nos han vendido la idea, una idea falsa, a mi juicio, ustedes ya construirán su propio concepto, que el bienestar está asociado a la capacidad de consumo. Es decir, usted para obtener bienestar tiene que tener capacidad de consumo. Miren que no les estoy hablando ni siquiera de tener dinero, que puede ser un tema que está asociado, pero no se los estoy mencionando directamente, sino a la capacidad que tengan ustedes de consumir. Entonces, una persona, una familia tiene mayor bienestar en la medida que tenga mayor capacidad de consumo. ¿De consumo de qué? De bienes y servicios. ¿De bienes como cuáles? De bienes con bienes materiales, como incluso tener el acceso al agua, por ejemplo, y poder comprar, digamos, agua, de tener alimentación, de tener vestimenta, de tener vivienda, de tener
cosas materiales, elementos de comunicación, elementos de diversión, qué sé yo, televisores, vehículos, casas, terrenos. Entonces se supone que es que entre mayor capacidad de consumo, mayor bienestar, pero no solamente de bienes, sino también de servicios. ¿Cuáles son los servicios? Bueno, los que conocemos normalmente como los servicios públicos, pero no es solo eso. Hay un servicio, por ejemplo, el servicio de salud, la capacidad que usted tenga de acceder a los servicios de salud, porque si usted tiene mucho dinero, no, y si se enfermó, pues de pronto no necesita ir a hacer una fila de 4 horas para que lo atienda un médico general y que después le recete un ibuprofeno o un acetaminofén, porque usted tiene dinero y ya pues paga directamente el especialista y entonces usted tiene mayor bienestar porque tiene mayor nivel de consumo, porque ya de una vez lo ve un médico especialista porque usted pudo pagar 200,000 o 250,000 pesos de una consulta y entonces ya le dijeron, no, lo que usted tiene que hacer es esto y usted tiene el dinero suficiente para comprar las medicinas que lo van a curar y no tiene que esperar 4 o 5 horas para que lo atienda un médico general y que después le dé un acetaminofén. O también otro servicio como el de la educación, por ejemplo. La educación es un servicio que tiene la sociedad y que también está asociado con eso que llamamos bienestar. Si usted tiene la suficiente capacidad de consumo, entonces usted podría irse a hacer una especialización a Bogotá, Medellín, o incluso si tiene suficiente dinero, se puede ir al exterior, puede ir a Yale, a Harvard, a la INT, o a Oxford, o en Inglaterra, Cambridge, y pues entonces usted queda muy bien posicionado en la sociedad, en el mercado laboral, porque usted tiene capacidad de consumir un servicio que se llama educación, que le da una inserción en el mercado laboral, en la vida social, en la vida política. Y así por el estilo con todas las cosas. Entonces está el bienestar asociado a la capacidad de consumo, pero es un bienestar, insisto, individual, y ahí está el grave problema, porque esta sociedad, la sociedad del consumo, derivó en que el éxito de las personas, una persona de éxito es aquella persona que tiene alta capacidad de consumo, y culturalmente se la mira así. Si usted ve una persona que tiene un gran vehículo, que tiene propiedades, una gran casa y que puede gastar dinero en cosas, es una persona exitosa. ¿Que cómo llegó allá? Esa escala de valores se ha ido cada vez más difuminando, volviéndose borrosa. No importa cómo llegó usted allá, lo importante es que usted está allá. Y no importa tampoco si en el camino para lograr ese bienestar individual, usted tuvo que pasar por encima de otras personas. De hecho, le dicen, inclusive, el sistema está concebido para meterle a usted en la cabeza la idea de que para usted triunfar, usted debe ser mejor que las otras personas. Esa es la idea de la sociedad y ese es el problema fundamental que debemos entender. Entonces, cuando asociamos esta idea, que es de la sociedad, y que nos la venden todas las instituciones sociales, nos la vende una institución social fundamental como la familia, otra institución social fundamental como la escuela, otra institución fundamental como la democracia, el mismo Estado, todos nos están diciendo que usted debe ser mejor que los demás para lograr tener éxito y de esa forma tener bienestar. Entonces, todo el sistema está equivocado. Debemos ser conscientes de esa realidad. Entonces, Naciones Unidas nos vende la idea del agua como un bienestar. Y eso es un problema gravísimo. Que nos vendan la educación como un bienestar.
que nosotros somos privilegiados por estar en la universidad y que entonces nosotros tenemos unos privilegios por encima de otras personas y que vamos a ser exitosos a costa del fracaso de otros. Y usted va a tener unas posibilidades y eso lo hacen exitoso, pero su éxito se basa en el hecho de que otras personas no pudieron ingresar a la universidad, entonces usted va a tener unas ventajas comparativas y está por encima de ellos. Y eso es profundamente antihumano, es antiético, eso no se puede soportar en ningún código moral, ni ético, ni religioso, ni espiritual, ni ideológico. Pero así está estructurada esta sociedad y está estructurado este paradigma del bienestar que a todas luces, según mi juicio, es un paradigma equivocado. ¿Qué les parece? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué alternativas hay? ¿Qué opinan ustedes? A ver, ¿qué hacemos entonces? Si eso es, si no debemos considerar el acceso al agua como dentro de ese marco del bienestar. Y se quedaron pensando, esa es la idea, que ojalá podamos despertarles a ustedes algunas inquietudes y algunas reflexiones con estas palabras. Bueno, los dejo ahí pensando, pero entonces les digo que obviamente hay alternativas. Y una alternativa al concepto de bienestar es un concepto emergente, un concepto complejo. Ustedes escucharán que yo hablo mucho de la complejidad, del pensamiento complejo, de los sistemas complejos, porque esa es mi área de investigación, en lo que vengo trabajando hace muchos años, en lo que hice mis estudios de doctorado y me titulé como doctor precisamente en pensamiento complejo y eso es lo que ha dado en gran parte el origen a todas estas ideas y reflexiones. Y a las investigaciones, precisamente dentro de esas investigaciones, haciendo aquí un paréntesis antes de entrar a hablar de la alternativa, es que escribimos un libro que se llama Las representaciones sociales de ambiente de los estudiantes de la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Una investigación muy bonita que se hizo con dos estudiantes precisamente de licenciatura, dos chicas, hoy ya son egresadas, ya son licenciadas, incluso ya están trabajando en unos colegios. Una chica trabaja como profesora en el Colegio Javeriano, uno de los colegios más importantes de acá de la ciudad de Pasto, y la otra chica trabaja también en otro colegio privado muy, muy importante. Una de ellas, una estudiante muy brillante que sacó una tesis meritoria, de cual fui yo su asesor, y que está estudiando becada ahí en la universidad la maestría en educación ambiental. Y la otra chica, la otra autora, está estudiando también su maestría en procesos psicológicos de la educación, una maestría que también ofrece la universidad. Yo soy docente en ambas maestrías, en las dos también imparto cursos, y lo bonito fue que cuando escribimos ese libro, las estudiantes eran todavía eran estudiantes en ese momento, estaban finalizando su proceso, y junto con ellas pues hicimos esa investigación que derivó en ese libro, y que desgraciadamente en la universidad para la publicación de un libro demora mucho, ¿no? Desde que nosotros lo presentamos hasta que lo publicó la universidad, eso pasó un poco más de un año. Bueno, también es cierto que eso es un proceso de la edición ya final del libro, es un poco riguroso porque los libros los evalúan unos investigadores externos, ni siquiera los evalúan dentro de la universidad. Es más, no los pueden evaluar ni siquiera
profesionales o especialistas de la ciudad de Pasto, tienen que ser fuera del departamento de Nariño y tienen que ser personas que estén inscritos en el registro del Ministerio de Ciencias y Tecnología, en ciencias. Entonces son personas pues muy connotadas y muy expertas. Ellos le hacen unas observaciones, uno las atiende y después ya se publica ese libro. Entonces ahorita más tarde les voy a compartir aquí al WhatsApp el PDF de ese libro para que ustedes tengan también ahí un soporte de lectura de todas estas cosas que estamos diciendo. Mucho de lo que hablamos también se refleja en ese libro. Entonces, para quienes estén interesados y quieran, pues ahí les voy a compartir el libro de representaciones sociales de ambiente. Y quiero dejarles el mensaje también de que los estudiantes pueden escribir y pueden escribir libros muy importantes. Este libro estuvo en la Feria del Libro de Bogotá, lo llevó la universidad a la Filbo, que es una de las ferias del libro más importantes de Latinoamérica. Allá estuvo, y con este libro y una ponencia acerca de la educación ambiental desde la complejidad, es que yo voy a participar el próximo fin de semana en el tercer Congreso Internacional de Educación Ambiental Comunitaria que se realiza en Montería. Esa es una de las razones por las que yo no puedo pues dar las clases la próxima semana, porque voy a presentar ese libro allá en ese Congreso Internacional de Educación Ambiental y voy a presentar también una ponencia acerca de la educación ambiental desde la complejidad, ¿no? Bueno, entonces, retomando lo que podría ser una alternativa a nuestro concepto del bienestar. Y esa alternativa ha surgido precisamente de la filosofía y la ideología de los pueblos ancestrales, no solo de Colombia, sino casi que del mundo entero. Los pueblos ancestrales del mundo entero mantienen una relación con los ecosistemas muy diferentes a la que se ha impuesto en el sistema hegemónico occidental. La relación de los pueblos ancestrales en África, en Asia, en América del Norte, en América del Sur, todos que han coevolucionado con sus entornos naturales, están basados en un respeto a esos entornos naturales. Pero no solo en un respeto a sus entornos naturales, sino en un respeto y en una solidaridad a sus propias comunidades. Y eso es bien importante. Los pueblos ancestrales son comunitarios por naturaleza. Yo veo un ejemplo maravilloso en el sistema de organización que se llaman precisamente los consejos comunitarios, que ustedes tienen cerca y que muchos de ustedes pertenecerán a los consejos comunitarios. El mismo nombre lo dice, el consejo comunitario, en donde se entiende la vida y el desarrollo de la vida en comunidad. Partimos de una gran y trascendental diferencia. La filosofía occidental, ese proceso de degradación de nuestra identidad y nuestra cultura, ¿qué hace esa filosofía? Tratar de imponernos la idea de que es más importante el desarrollo individual que el desarrollo colectivo. Pero desde los pueblos ancestrales, los pueblos negros, los pueblos indígenas, los pueblos de Asia, los pueblos de Europa, los pueblos ancestrales de Europa, de todas partes hacen resistencia, hacen un ejercicio de reivindicación de su identidad, privilegiando lo comunitario sobre lo individual. Entonces, contra la idea del bienestar individual, surge con fuerza, con poder, la idea del bien vivir o del buen vivir. Esa es la contraposición al bienestar, el buen vivir. Porque el buen vivir es comunitario.
Importa que todos aquí en la comunidad estemos bien, que todos tengamos acceso a una seguridad y soberanía alimentaria, que todos tengamos acceso a vivienda, que todos tengamos acceso al agua, que todos tengamos acceso al suelo, al territorio, a la tierra para desarrollar labores colectivas. Entonces, este pedacito de tierra no es el suyo, yo me apodero, ese sentido de posesión, ¿no? De algo que es la filosofía occidental. No, aquí vamos en la idea comunitaria. Y aquí surge entonces, voy a dejar este, aquí podríamos detenernos muchísimo, pero necesitamos un poquito avanzar. De pronto volvemos sobre este mismo tema porque quiero unir ese concepto del bienestar con el otro concepto, con la segunda categoría de la definición de Naciones Unidas, que era la categoría del desarrollo económico. Imagínense qué terrible que entonces el crecimiento económico esté ligado a la posibilidad de tener acceso al agua. Entonces, que solo podrá tener crecimiento económico en la medida que tenga acceso al agua. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces solo los que tienen acceso al capital, los dueños del capital, los ricos, los aristócratas, son los que van a poder disfrutar las mieles del desarrollo económico. Es que ellos tergiversan y plantean esos conceptos y uno en primera medida puede pensar, no, pues está simpático el concepto, muy bonito. Pero cuando empieza a hilar un poco más fino, cuando empieza a hacer uso de eso que Paulo Freire, Orlando Falsborda y muchos otros científicos sociales de Latinoamérica llaman el pensamiento crítico, la pedagogía popular, vemos que entre líneas se esconde una gran traición, una falsedad. Y entonces tratan de embolatarnos con discursos aparentemente sugestivos, pero no saben que nosotros también tenemos la capacidad de pensar y que somos críticos y reflexivos y que no comemos entero. Entonces ese discurso del bienestar lo ponemos en duda. Y entonces cuando nos diga, pero entonces, ¿qué hacemos? Hay alternativas, está el bien vivir. Miren que la constitución política del Ecuador quitó la palabra bienestar de todo su lenguaje. Entonces con el presidente Correa dijeron, el principio orientador de la política pública en el Ecuador en todas las áreas es el bien vivir, el suma kansai, en lenguaje quechua. Una población eminentemente, con un gran porcentaje de habitantes de los pueblos ancestrales. Suma Kansai, el bien vivir. Entonces, no el bienestar. Y que en una constitución política de un país se transforme ya la idea del bienestar, eso es una declaración fuertísima y así lo hizo posteriormente, también la adoptó otro país de Latinoamérica que fue Bolivia. Brasil va en ese mismo sentido. Todos los gobiernos alternativos y de izquierda del continente están migrando hacia esa idea. Incluso en Europa lo están tomando con mucho interés esa idea de revisar ese concepto del bienestar, ¿no? Entonces no es una cosa que se me ocurrió a mí ni un discurso aquí que les he hecho, ¿no? Es algo que viene rodando en el pensamiento latinoamericano.
que es otro elemento fundamental. Nosotros debemos abandonar ese colonialismo intelectual de pensar que todo lo que hacen en el extranjero, en Estados Unidos, en Europa es lo bueno y que nosotros no tenemos derecho a pensar nuestras propias soluciones. A eso se le llama el colonialismo intelectual. Y hay una gran línea de pensamiento en Latinoamérica que se llama el pensamiento propio latinoamericano, donde los intelectuales de Latinoamérica reivindicamos nuestro derecho a pensarnos nosotros mismos y a construir soluciones desde el territorio, de nosotros para nosotros. Necesitamos que nadie nos venga a dar pensando. Entonces, en esa primera parte tenemos al bien vivir o al buen vivir. Ustedes pueden revisar, hacer lecturas, googlear el concepto, como decimos, y van a encontrar muchísimas referencias. Y viene el otro gran tema del que quiero hablarles, y es del desarrollo sostenible. Yo me considero un ambientalista, un luchador de los temas ambientales. Yo en nuestro programa, en la Facultad de Educación en general, pues soy el líder de la parte ambiental, el que ha trabajado, que ha hecho publicaciones, investigaciones en ese aspecto, junto con otros colegas también, pues con los que nos acompañan. Esto nunca se hace solo, obviamente. Profesor Oscar Coral, la misma profesora Neri Ceballos, el profesor Carlos Pantoja, que trabajamos la dimensión ambiental en el programa, y no solo en el programa en la facultad, también a nivel de toda la universidad. En este momento voy a hacer un paréntesis que creo que es muy importante y muy al lugar. Yo estoy liderando dentro de la universidad por encargo de la señora rectora, la doctora Marta Sofía González, y especialmente también dentro de mi rol como director de la División de Interacción Social, el proceso que va a llevar a que la universidad participe en la COP16. Ustedes han escuchado hablar seguramente de la COP16. La semana pasada que estábamos allá en Tumaco, incluso unos compañeros de otros semestres del programa me fueron a buscar que les vaya a hablar acerca de cómo era el tema de la COP16, que los informe porque se habían mirado en las redes sociales institucionales de la Universidad de Nariño que yo estaba liderando ese proceso de participación. Y efectivamente eso es así. Y dividimos esa generación del espacio de la universidad ante la COP16 como en 3 fases, contándoles primero que la COP16 es el evento ambiental más importante que se va a dar en la historia ambiental de Colombia. Nunca ha habido un evento de esas características y seguramente no lo habrá en muchísimo tiempo. A la COP16 van a venir 192 países, mejor dicho, prácticamente todos los países del mundo, y no van a venir, por decirlo así, personajes del común, van a venir los más altos funcionarios del Estado, van a venir desde presidentes hasta ministros de ambiente o los encargados de la parte ambiental, cancilleres de los 192 países, una reunión del más alto nivel, porque son ese tipo de reuniones, como les decía, donde se firman pues los grandes acuerdos mundiales, como yo les decía la otra vez, como el protocolo de Montreal, como el protocolo de Kioto, que se dan en esas reuniones. Y ahí se va a hablar sobre biodiversidad. Y díganme si no tiene algo que ver el agua con la biodiversidad. ¿Por qué creen que el Chocó biogeográfico es una zona de mega biodiversidad, si no es porque también es una de las zonas con más agua en el planeta? Entonces, es una relación fundamental y directa con los sistemas hídricos y la biodiversidad. Entonces, nosotros tendremos muchísimo que decir. Y ahí incluso la próxima semana, el día 7
de junio se va a hacer la primera reunión para organizar la participación de todo el departamento de Nariño en la COP16, y la primera reunión, el gobernador y el Ministerio de Ambiente han decidido, ha sido por insistencia de la vicepresidenta Francia Márquez, de que esa primera reunión del departamento se haga en Tumaco. Esa reunión va a ser allá en el Hotel Los Corales todo el próximo sábado, desde las 8 hasta las 3 de la tarde. Yo lastimosamente no voy a poder estar porque estoy en Montería, pero vamos a delegar porque nos dieron la oportunidad de solamente participar 2 personas de la Universidad de Nariño, porque van a invitar como algo así como 90 organizaciones para hacer los lineamientos generales. Esperamos poder tener ya más información, porque mi intención es que ustedes, los estudiantes de Ciencias Naturales y Educación Ambiental de Tumaco, pues tengan un rol importante y protagónico pues en ese espacio. Aquí estamos primero conociendo cómo están organizando la parte logística, y cuando tengamos mayor información, pues ya procuraremos los espacios para que ustedes puedan también participar y hacer sus aportes. Porque además de que se encuentran los representantes de los gobiernos, van a haber otras agendas académicas, unas agendas culturales, unas agendas económicas, una especie de gran feria de negocios verdes. Bueno, van a haber varios eventos alternativos. Entonces ahí van a estar concentrados los ambientalistas del mundo en ese evento, que es a finales de octubre y a principios del mes de noviembre, ¿no? Entonces tendremos que buscar la forma en que ustedes puedan participar. Entonces, con ese breve paréntesis, que de todas maneras está relacionado con el tema que estamos hablando, quiero contarles que el desarrollo sostenible es un concepto que los ambientalistas promueven, y yo me considero un ambientalista, pero que como conocedor, digámoslo así, del tema ambiental, yo en varios escenarios, en eventos académicos y en donde yo puedo, mejor dicho, digo que el desarrollo sostenible es una farsa, es una mentira, que yo no estoy de acuerdo con el desarrollo sostenible. Entonces la gente se queda sorprendida, me dicen, pero ¿cómo así? Si usted no dice que es ambientalista, ¿cómo va a estar en contra del desarrollo sostenible? Pues sí, así es. Yo recuerdo que estaba en el año 2017 presentando en un congreso en Brasil un libro que yo escribí que se llama Ambiente y Sostenibilidad. Se lo recomiendo que lo revisen. Ese está en el repositorio de la Universidad de Nariño, es de fácil descarga. Ahorita lo podemos poner también ahí en el chat del grupo para quien lo quiera descargar. Ambiente y Sostenibilidad, estaba presentándolo en Brasil precisamente, y hacía yo una crítica, y era un congreso acerca de desarrollo sostenible. Yo me inscribí, quería presentar mi libro, y con un proyecto de investigación que teníamos acá en la universidad, salieron pues los recursos para que yo me desplace y dé a conocer esa investigación. Ese es un libro también producto de una investigación donde yo concluyo o argumento mejor que el desarrollo sostenible es una farsa. Y en medio de ese congreso que era de desarrollo sostenible, yo allá en Brasil diciéndole a representantes del mundo entero que eso era mentira. Muchos pues no lo tomaron a bien, pero muchos otros les gustó mucho, científicos, académicos, profesores de muchos lugares del mundo, con quienes incluso ahora tengo mucha comunicación, muchos colegas cubanos, entre ellos varios colegas cubanos, una colega que es la presidenta de la Asociación Iberoamericana de Educación Ambiental, que es una cubana. Inclusive ella fue la que me invitó a Cuba al congreso ese congreso se llamó Congreso Internacional, el 14º Congreso Internacional de Educación Superior, que fue en La Habana, Cuba. Allá estuve yo hace un par de meses
participando de ese congreso, y allá también están con la misma idea. En ese congreso internacional encontré pues mucho más apoyo al hecho de que el desarrollo sostenible como concepto, primero ha sido un fracaso, y segundo, pues no representa realmente los intereses de la humanidad. Y les cuento un poquito y brevemente, eso lo describo yo, por ejemplo, en ese libro, cómo fue la historia, y está con más detalle de que surgió ese concepto de desarrollo sostenible. Era por allá de los años 1970, finales de los años 70, y la comunidad internacional muy preocupada por la crisis ambiental global. Y si en ese tiempo estaban preocupados, imagínense cómo debemos estar ahora, que han pasado tantos años y que cada vez se ha deteriorado más nuestro ecosistema planetario. Pero la crisis era tal que estaba afectando ya a millones de personas en todo el mundo, estaba afectando las economías del mundo, la capacidad del mundo para producir alimentos, estaba afectando desde el punto de vista de la salud, la proliferación de enfermedades que antes no habían, en fin, grandes problemas civilizatorios, o sea, de la humanidad como especie y como civilización. Y entonces se reúne las Naciones Unidas y crea una gran comisión que se llamó la Comisión Brundtland, que era la señora, se llamó así porque la que la dirigía era una señora de apellido Brundtland, que era la primera ministra de Suecia, es decir, la presidenta de Suecia, por decirlo de alguna manera, y ella le encargaron que reúna a varios de científicos, intelectuales de varios lugares del mundo para que construyeran una propuesta, la presentaran a la Conferencia General de Naciones Unidas, donde están todos los países del mundo, algo parecido a lo que va a haber ahorita acá en la COP16, pero en ese momento era en términos generales del ambiente. La COP16 va a ser únicamente el tema de biodiversidad. Y para que presentaran, pues, una idea, una propuesta de qué hay que hacer, pues, qué es lo que tiene que hacer el mundo para solucionar el problema. Y contrataron también un estudio con unos señores, se llaman los esposos, el señor y la señora Meadows, del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, para que hiciera una investigación acerca de la capacidad que tenía el planeta Tierra de sostener una población que iba en aumento, ¿no? En ese tiempo hablaban de cerca de 7.000 millones de personas, hoy ya estamos cercanos a los 9.000 millones de personas. Y entonces los esposos Meadows, con todo su equipo del MIT, del Michigan Institute of Technology, dijeron, mire, escribimos un documento que se convirtió en un informe, un libro, se llamó Los Límites del Crecimiento. Y entonces ellos, ¿qué decían en los límites del crecimiento? ¿No? Y les pagaron ahí millones de dólares, y eso les hubiéramos podido decir nosotros sin gastarse tanta plata. Y era que el planeta Tierra no tenía los recursos disponibles para sostener ese crecimiento poblacional, que había un punto de no retorno, ¿no? Y que el nivel de consumo de materias primas del planeta estaba desbordando su capacidad de asimilación. La asimilación, perdón, es una capacidad que tienen los ecosistemas de recuperarse, de volver a ese estado de equilibrio, de homeostasis cada vez que los intervienen, ¿no? Ellos es como que se ajustaran y se recuperaran y siguen funcionando cuando les tratan de romper el equilibrio, pero a ese nivel de consumo de los recursos del planeta, les dijeron, no, si esto sigue así, va a haber un colapso mundial. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y entonces unos señores retomaron junto con la Comisión Brundtland y plantearon que la idea era plantear algo que se llamó en su momento el ecodesarrollo. Y el ecodesarrollo era fundamentalmente, o proponía fundamentalmente, cambiar el modelo de desarrollo extractivista, ¿no? Y disminuir
algo que se llama el crecimiento del consumo. Iban en función de lograr un crecimiento del consumo que llamaban el crecimiento cero, o incluso algunos planteaban el decrecimiento del consumo. Y entonces empezaban a trabajar esa idea que incluso en estos días, cuando lo volví a presentar, el presidente Petro habló de eso, del decrecimiento y el crecimiento cero, y todos los medios de la derecha, eso se le fueron encima, que qué locuras que estaba diciendo, cuando eso ya se había planteado hace mucho tiempo. Pero les termino de contar la historia. Entonces llegaron y le presentaron el informe a la Comisión Brundtland, y la Comisión Brundtland organizó eso y empezó a organizar la logística para después poder presentar ante la Comisión Plenaria de Naciones Unidas esa idea. Y entonces estaban ahí en todo el tema de coordinar con los distintos miembros de Naciones Unidas, y llegaron en ese momento el presidente Nixon, que era el presidente de los Estados Unidos, y el primer ministro de los Estados Unidos, que era otro señor muy famoso, que fue Henry Kissinger. Y entonces estaba el presidente Richard Nixon y su primer ministro Henry Kissinger, y les dijeron a la señora Brundtland, bueno, ¿cómo va eso del informe que ustedes van a presentar? Dijeron, no, ya prácticamente lo tenemos listo, a ver, nosotros queremos conocer. Eso faltaba como una semana para presentar el informe. Y le mostraron lo que hay, la única salvación para el planeta, les decía la señora Brundtland, la primera ministra de Suecia, la única salvación para el planeta es cambiar el modelo de desarrollo. Y cambiar el modelo de desarrollo es cambiar un modelo cultural, político y económico basado en el bienestar y en el consumo. Ese modelo que está hoy vigente y que es tan desastroso. Y entonces llegaron los Estados Unidos y dijeron, no, ¿cómo así? Ustedes no pueden hacer eso, no pueden plantear esa vaina ante las Naciones Unidas. ¿Pero por qué? Si es las investigaciones, el instituto de investigación más importante del mundo, el EIMT, todos coinciden en que esa es la única forma. No, señor, eso no se puede presentar. Y empezaron a hacer lo que se llama un lobby, que es una charla y venir y conversar, y coincidió, empezó Henry Kissinger, que era un especialista en eso y que tienen todo el poder y respaldo de Estados Unidos, y hablaron con Inglaterra, con Francia, con Alemania, con Rusia, con las grandes potencias mundiales, y pusieron una alerta. Miren, nos quieren imponer, decían ellos, un concepto. Ay, bueno, vale decir que los que más apoyaban esta idea eran precisamente las economías emergentes, muchos países de Latinoamérica, de lo que se conoce como el tercer mundo, que decían sí, pues eran como más conscientes, pero ellos allá, los del primer mundo, dijeron no, porque eso acaba con nuestro negocio mundial, con los grandes capitales, con las transnacionales, con el negocio del petróleo, de las farmacéuticas, de las empresas más grandes del mundo, porque implicaba disminuir el consumo, cambiar esa idea del bienestar asociado al consumo, dejar esa sociedad extractivista, esa economía extractivista. Y en una semana lograron hacer un bloque y consiguieron ahí a unos señores y dijeron, bueno, pero entonces tenemos que plantearles algo, y como digo yo, sacaron de la manga el concepto de desarrollo sostenible. Y el concepto de desarrollo sostenible, palabras más, palabras menos, dicen, sí, ustedes pueden seguir, sigamos con este mismo modelo. Lo único, dicen, para matizar el tema, dicen, pero lo que sí es que hay que garantizar que las generaciones futuras puedan tener acceso a estos mismos recursos de los que disponemos ahora. Y yo les digo, sí, claro, no, las generaciones futuras sí van a tener acceso a esos mismos recursos. Como ustedes se podrán dar cuenta, es una falacia, una mentira. ¿Cómo han venido bajo ese concepto de desarrollo sostenible, degradando sistemáticamente el planeta?
Y después se inventaron los objetivos de desarrollo del milenio y después vinieron lo que están vigentes hoy en día, los que se llaman objetivos de desarrollo sostenible, que son toda una farsa. Son una farsa, no por lo que dicen ellos mismos en sus contenidos, en sus declaraciones, que hasta suenan muy bonitos, muy ideales, sino en la imposibilidad de cumplirlos bajo este sistema económico. Y en los famosos ODS, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17, hay por lo menos 6 que tienen que ver exclusivamente con el agua, con el cuidado del agua, pero desde el enfoque del patrimonio hídrico, del agua como recurso, de esos enfoques. Que inclusive, si esos objetivos de desarrollo sostenible se lograran cumplir, pues fuera algo bueno, pero es que no se pueden cumplir así como no se ha cumplido el desarrollo sostenible. Y para eso había una alternativa, que era el ecodesarrollo, cambiar el modelo de desarrollo, pero las grandes potencias no estaban dispuestas a aceptar cambiar el modelo de desarrollo porque eso implicaba dañarles el negocio a las grandes empresas transnacionales, a los dueños del capital mundial. Entonces eso de asociar el agua al desarrollo económico es otro engaño que nos quieren meter. Es otra gran falacia, es otra gran mentira. Por eso, insisto, mis queridos estudiantes, mis amigas, mis amigos que me están escuchando, desde Tumaco y desde otros lugares, que lo principal que les puede aportar a ustedes, mis maestros en formación, además de los contenidos disciplinares, que esos los aprenden ahora, los aprenden después. Si usted no entendió química, pues se pone usted solito a estudiar química y aprende química y después les enseña a los niños, eso en últimas termina siendo lo de menos, es que usted tenga pensamiento crítico y pensamiento reflexivo que le permita a partir de conocimientos reales poder leer entre líneas, no tragar entero y poder tomar las mejores decisiones en función de lo que representa usted como maestro, no solo para usted, sino para su comunidad. Para los niños y los jóvenes que les han encargado a usted la responsabilidad de hacer su proceso de formación, de convertirlos en ciudadanos, convertirlos en buenos seres humanos y de convertirlos en este caso a ustedes, para convertirlos en profesionales de la educación. Grandes responsabilidades. Y eso es pues la segunda categoría de ese concepto. Y la tercera, que el agua debe garantizar el equilibrio, el agua como derecho desde el enfoque de que garantiza el equilibrio de los ecosistemas, pues sí, claro, eso no tenemos ninguna discusión con esa afirmación, efectivamente, pero frente a eso, sí quiero comentarles algo, que el agua vista desde el enfoque antropocéntrico se ha analizado en función de los usos que el hombre le da al agua. Y está asociado también con el agua desde la perspectiva del desarrollo económico. ¿Y cuáles creen ustedes que es el mayor uso que el hombre le da al agua? O mejor, les planteo la pregunta de otra manera. Si tenemos una disponibilidad del agua del 100%, eso creo que ya lo vimos la semana pasada, ¿a qué dedicamos la mayor parte de agua a los seres humanos? ¿Recuerdan? ¿Para qué es que más se usa el agua? Por ahí deben tener en sus notas. ¿Quién me dice? Sí. Profe, no era para el consumo, para cosas de salud, Ese es uno de higiene. los usos, pero el mayor porcentaje de agua, Profe, sí, pues, no sé, pero
El mayor consumo de agua no lo tenemos prácticamente en las industrias, por decirlo así, o es independiente de cada ser humano. Porque si es a nivel general, el mayor consumo de agua lo tiene la industria. Es a nivel general, pero no es la industria. Profe, no es la Exactamente, sí, agricultura y Cristian tiene la ganadería. razón. La mayor cantidad de aguas que utilizamos, no individualmente, sino como seres, como comunidades, la mayor cantidad de agua es para la producción de alimentos y de insumos para la industria, que es la agricultura y la ganadería. En cierto sentido, podría tener algo de razón Samantha cuando decía la industria, pero es específicamente es que la industria pues es un término un poco más grande porque también hay industrias agrícolas y pecuarias, ¿no? Pero va fundamentalmente para procesos agrícolas y pecuarios. Y de esos procesos agrícolas y pecuarios, muchos son para alimentación, pero no todos son para alimentación, muchos son para insumos para la industria. Por decir algo, las grandes explotaciones que hay hoy en día de caña, pero no necesariamente para azúcar, sino para producir bioetanol, por ejemplo, que son extensiones, cientos, miles de hectáreas destinadas para insumos para la industria, o las grandes extensiones, miles y miles, tal vez millones de hectáreas de árboles que siembran, árboles de fibra larga, eucaliptos, pinos, que están destinadas para la producción de papel, insumos para la industria. Entonces son actividades agrícolas forestales, pero no necesariamente para alimentos, sino para insumos para la industria. Pero de todas maneras, lo agrícola y lo pecuario representa el mayor nivel de consumo. Después ya está lo que conocemos como el consumo humano y después el consumo industrial. Y en lugares como el departamento de Nariño, pues que hay pocas industrias, pues el consumo industrial en realidad termina siendo más bajo. Eso cambia también por regiones, ¿no? Una cosa es esos patrones de consumo que se dan del agua en Nariño, otros pueden ser diferentes en Cundinamarca, y como país tenemos un nivel de consumo diferente al que tienen, por ejemplo, en Estados Unidos o en cualquier país de Europa. Entonces, hasta ahí quisiera que hagamos un momento, un descanso, una reflexión. Esta va a ser la primera tandada. Hoy nos vamos a levantar un momentico, especialmente yo que estaba aquí hablando, para tomarme un vasito de agua, estirar las piernas, ir al baño. Vamos a cerrar. Son las 10:37. O sea, vamos a dar 10 minuticos, 10:40. A las 10:50 volvemos para la última parte de la sesión de este día. ¿Les parece? Y ahorita seguimos conversando. Entonces vamos a cerrar aquí con la grabación y este va a ser el primer video del domingo para que ustedes lo revisen y para